Los deportes. En los bateros se practicó deporte siempre. No ha habido gente de figuración destacada como deportista activo, sino uno que tengo por aquí. Ya, usted lo va a tener ahí para que sepa quién es. Un lobatero también dejó su nombre en la historia del Táchira. Este señor que está aquí dejó su nombre en la historia del deporte tachirense. ¿Quién es ese? Guillermo Cárdenas. ¿Qué hizo Guillermo Cárdenas? Que fue el primer tachirense en ganar una etapa de la Vuelta al Táchira. Y aquí está Guillermo Cárdenas y aquí está el periodista de Lobatera. Eso fue una entrevista entre lobaterenses. Él ganó una etapa, la etapa entre Mérida y la UALA, que se llamaba la Unidad Agropecuaria Los Andes, en Morotuto. Allí estaba eso, ¿verdad? Y ahí ganó la etapa Guillermo Cárdenas. Primer tachirense, porque en esa misma vuelta del año anterior, etapas anteriores, había ganado un trujillano, Vicencio Rivas, la primera etapa para Venezuela. Siempre, porque en la primera vuelta toditas la ganaron los colombianos. Todas las etapas las ganaron los ciclistas colombianos. Eso es parte de eso del deporte. Y siempre se ha hecho, ¿no? Y siempre se ha tenido actividades. Lobatera tiene una gran institución que cada día nos preocupa más porque la vemos que va como desapareciendo. Una institución que tiene más de 100 años, que ha sido animadora de los domingos y ha acompañado los grandes eventos religiosos, deportivos, las grandes alegrías que se han vivido en Lobatera, y también ha estado en los momentos de dolor, como es la banda Sucre, fundada en 1906, pero que cada día va disminuyendo en el número de ejecutantes, no en calidad, tiene pocos, pero sigue haciendo muy bien, y es un emblema lobaterense. No lo han querido entender algunas autoridades, no lo han querido entender, y lo ven así, como mucho la expresión cultural, como algo así, eso es, ¿no? Pero resulta que, como le decía yo una vez, en unas palabras que me pidieron en la banda para que le dijera, no sé por qué ocasión, un aniversario de la banda, la banda tiene una cuestión muy particular. A veces a veces no, generalmente con la retreta los domingos, sirve de fundamento para reencuentro de los lobaterenses en la misma Lobatera. No los que viven en San Cristóbal, ni allá, ni en Caracas, no, a los mismos de aquí. ¿Por qué? Porque la gente nuestra, el día ocupado, lo que está cada uno en su actividad, en la noche en su casa, ahora no es lo que se acostumbraba antes, que la gente hacía visitas, como se decía, sino que la gente buscó hacer televisión y la cosa. Entonces, algunos van todavía al parque a oír la retreta, que deberían ir muchos más de Lobatera, muchos más. Y aquí hay algo que es bueno notar, ¿no? Aquí la gente ha sido muy estática con la presentación de la banda. Entonces, a veces me ocurría a mí ponerme a aplaudir las interpretaciones de la banda y la gente imitó el gesto, porque ellos son artistas y hay que premiarlos con el aplauso. Bueno, eso de la banda, que yo digo a veces que no fue sanforizado porque se van cogiendo, ¿no? Las telas sanforizadas, cuando no se sanforiza, se van encogiendo. Así está la banda, que sería lamentable porque desde 1906 hasta ahora, nada que se vaya a dejar caer. Habrá que buscar algo, la misma la banda abrirse, buscar en la comunidad, la fundación, lo que sea, no sé. No estoy yo para darle consejo a ellos, porque ellos también saben cómo manejar su cuestión.
Ese ha sido el emblema. La presencia en Lobatera, usted le voy a hablar de algo que a muchos irá a sorprender de que les diga, que son las famosas campanas de Lobatera, campanas de bronce, con una sonoridad extraordinaria, que vienen entrando al pueblo y a las ollas, y que fueron donadas por gente de Lobatera a finales del siglo XIX. Cada campana de esa, son 4, con diversos tonos. Cada campana es donada por una persona y tiene ahí el sitio donde la fabricaron, una viene de Nueva York, otra viene de Baltimore, en 1890. Se colocaron en esta iglesia nueva. Lobatera tenía varias iglesias. Por eso la primera capilla, luego la destruyó una del terremoto de 1849, luego hicieron otra y la destruyó también el terremoto de 1875, conocido como el terremoto de Cúcuta. Eso devastó el pueblo, totalmente lo acabó. Yo no sé cómo, si en 1849, cuando el terremoto de aquí se fueron a la Michelena, como quedaron uno después de lo de Cúcuta. Teníamos la tercera imprenta que se traía el Táchira, estaba en Lobatera, y el terremoto la destruyó, la trajo el padre Gómez, Gabriel Gómez. Era la tercera imprenta que viene el Táchira, estaba aquí en Lobatera. Miren las cosas que tiene Lobatera que yo no sabe. Ese terremoto fue desolador realmente, pero Lobatera, como el ave fénix, para hacer una frase tan conocida, surgió otra vez y se mantuvo. Claro, muchos le decían el pueblo que se negó a morir. Claro, porque cuando en los años 50 se hace la carretera que va por la parte de arriba, que va hacia Zaragoza, saliendo de lo que era el resto del Moral, porque el barrio Moral comenzaba en esta esquina, hacia arriba. Pues vino la avenida, pero la avenida aquí a la salida, que fue por ahí en los años 50, a conectar con la carretera panamericana. Entonces, ahí sí es verdad que no pasaba un carro por la otra. Ni un carro pasaba. Los de aquí y eso de Europa. Fueron, a pesar de que cuando se buscó el asfaltado de la carretera por el puente del Coconito, los puentes del Coconito, que dicho sea de paso, son muy buenos esos puentes, porque esos puentes hechos en el siglo pasado, principio de 1900, se mantienen, a pesar de tener un volumen de tráfico que no es el adecuado, en la cantidad de vehículos y en el peso de los vehículos, ¿no? Entonces, eso deberían, ya la misma autoridad está previendo eso, ¿verdad? Porque estas gandolas que se meten aquí no es porque los tipos quieran, sino porque se equivocan. Pero con un buen aviso, hay un aviso allá que dice, hay que estar montado encima del aviso y que chocar con el aviso para verlo. No, es una cosa, prohibir el paso a gandolas, pero en letra grande. Así como gastan en las cuestiones políticas, para poner los avisos, así como hacen los políticos, así, ponerlo así, prohibido. No hay paso porque no cabe, no puede. Bueno, entonces esa carreterita que va para Zaragoza, que era la antigua carretera que iba para Borotá, la salida aquí a Lobatera a la Panamericana, esa se logró que se asfaltara por allá como en los años 60, estaba luego aquí en la presidencia del Consejo, se logró la iluminación, el cambio de iluminación del pueblo, gracias a una gira que hicimos él y yo, fuimos a hablar y conseguimos con quien luego sería presidente de la República en dos oportunidades, Andrés Pérez. Todo eso se fue pidiendo. Las calles se asfaltaron por allá en los años 50, digamos que María Mora, presidente del Consejo Municipal, porque las calles antes eran de piedra, como una toma por el centro. Y el acueducto sí, cuando el acueducto fue como en el año 41, también de Medina, y fue teniendo sus cosas Lobatera, ¿no? Y entonces vino ese paso por arriba que
cerró. Luego ya se cerró la afluencia de gente de Lobatera. Luego, ya después cuando se restauró la democracia, empieza a hacerse liceos en todas las poblaciones de Venezuela y se aprovecha para solicitar el liceo para Lobatera, que aún lo tiene, pero ya no es solamente el liceo de Lobatera, el liceo en otros municipios, en otras regiones del municipio, como en Bogotá también lo hay, ¿verdad? Entonces, eso ha facilitado la educación en ese sentido. Hay tanto que hablar de Lobatera, porque lo de las corridas de todos, del sentimiento ese por las corridas que trata de eso cuando decíamos en 1774, y se ha mantenido, o se mantuvo hasta hace pocos años, porque ahora no lo hace, se hace unas corraleas para que la gente mismo se divierta, como dice el decreto de 1774 para la diversión del pueblo, y que corran ellos porque sí, costoso, yo lo entiendo que es costoso, esas cosas uno tiene que mirar bien la cuestión, no decir no, no, que no hay porque no hay, no, por eso. El parque, la medicatura que se llamaba, que ahora se llama ambulatorio, a la cual nosotros, por el año 2001, luchamos para que no la derrumbaran, porque se iba a hacer otra estructura también para asistencia, pero nosotros veíamos que no quitaran aquello que era un icono de Lobatera y que construyeran, porque toda esa manzana era de la municipalidad, que se hiciera ahí, pero no quisieron ir por aquello de las cosas que en este momento no pero se hubiera mantenido, porque estaba en buen estado, de algunas cosas deterioradas, pero me acuerdo cuando lo estaba tumbando la máquina le costó derribarlo. Bueno, ahora le hicieron este centro ambulatorio moderno, se ha contado con la presencia en la materia de médicos muy buenos, la vez que hicieron la medicatura, que fue en el año 47, por el doctor Enrique Acosta, que hizo un libro, un estudio sobre Lobatera, un estudio sociológico sobre Lobatera, y después el primero que estuvo allí fue el doctor Orozco, nativo de Colombia, pero el doctor Acosta, y luego una serie de médicos que se han tenido ahí para la comunidad, y ahora que está hace mucho tiempo una lobaterense con la doctora Marina Ramírez. Le decíamos el asfaltado a las calles, le decíamos la avenida por allá, se acabó fue el cine, porque aquí había cine los miércoles, los sábados y los domingos. El domingo era la mañana porque era la noche de la retreta. ¿Y cómo era lo del cine? Lo del cine salía un cartelón que se colocaba arriba frente a la capilla del Humilladero, donde había un callafístolo, una mata de callafístolo que se derribó porque ellos están utilizados, pero después ha faltado, duró mucho tiempo el callafístolo allí. Y otro en el Tamarindo que se cayó donde se colocaba la negra en la esquina frente a la iglesia. Ahí se colocaban los cartelones de la película, además cartelones que eran un aviso sobre la película. Y en la tarde, a las 4:30, 5, algunos recordarán que sobre detrás de la entrada de la prefectura había una corneta, esa corneta era del cine, y ahí se ponía música. ¿Y qué música se oía? Pues órale, nada más que las rancheras, todas las que llegaban, que si Pedro Infante, que si porque era cine mexicano lo que uno veía aquí. Uno se familiarizó totalmente con el cine mexicano y los mexicanos supieron vender muy bien su producto y por eso ese cine prosperó bastante hasta que ya empezaba a movilizarse el mercado cinematográfico con las películas traídas de los Estados Unidos a medida que aumentó el número de personas que sabían leer, o para decirlo de la otra forma, a medida que disminuyó el número de analfabetos, fueron llegando las películas
en inglés con título en español, con subtítulo en español. Entonces ya la gente lo voy a leer, porque mientras tanto era puro mexicano, nada más. Eso, ese era el cine. Se acabó de ver el cine, los proyectores se habían guardado, Lobatera tuvo periódicos, yo trabajo una de esos, los periódicos de Lobatera, que entre ellos uno de los últimos fue El Campesino, de un familiar nuestro, como familiar consanguínea, como fue José Trinidad Mora. Debe ser por eso que somos periodistas nosotros también. José Trinidad Mora, él murió hace muchos años, desde los 80 años muerto, 50 años muerto. Y hermano de otro, que otras personas sí lo conocieron como Rufo Mora, aquí en Lobatera. Libélula fue otro periódico de Lobatera. El señor Alejandro Rojas Figueroa también publicó periódicos aquí en Lobatera. Gente historiadora como Marco Figueroa. Muchas cosas que se han hecho en Lobatera, que sería bueno cada día darlas a conocer más. Ahora tenemos afortunadamente los trabajos que ha hecho Samir, que es de segunda generación lobaterense, digamos tercera generación lobaterense, pero ha tenido un gran interés por Lobatera, un gran cariño por Lobatera, un gran deseo de dar a conocer Lobatera. Por eso tiene varias publicaciones, entre ellos los últimos lo han perdido la memoria, la cuestión de los cementerios, y así por el estilo. Mire, en Lobatera, en 1832, iba a ser cantón, ya no era cantón, tenía más habitantes. ¿Ustedes saben qué? Tenía más habitantes que San Cristóbal, tenía 100 y pico habitantes más que San Cristóbal. Eso está en un libro de un periodista norteamericano, Arturo Guillermo Muñoz. Él es norteamericano, pero era bien, la frontera de Texas y todo eso era americano. Y tenía más habitantes que San Cristóbal Lobatera. En ese momento la población más numerosa estaba en La Grita, con 6.000 y pico de habitantes. ¿Por qué La Grita? Porque La Grita era el punto medio entre el reino de Nueva Granada y lo que era la provincia de Santa Fe. Venían a Pamplona, que Pamplona fue una ciudad muy importante en Colombia, como muchos quizás no le han dado esa importancia, que una ciudad histórica. Entonces venía a Bogotá, a Pamplona, de Pamplona a La Grita y de La Grita a Mérida, especialmente en cuestiones religiosas, ¿no? Que eran los que dominaban la religión cristiana, eran las que mandaban se mandaba en nombre del rey de España y en nombre de Dios, en nombre del rey de España, porque era el representante de Dios también en la tierra, decían ellos. Sí, no, eso está en los libros, lo señalaban. ¿Quién es el hombre más importante de estos 50 años para ustedes, don Carlos? ¿Cómo? El hombre más importante. Mira, eso es... O la persona más importante. Eso es muy difícil valorarlo, porque en qué campo, vamos a decir, importantes, sin individualizar, digamos, los maestros que estaban aquí, que nos estaban hablando nosotros, ¿verdad? Estaba el profesor Andrade, estaba Pacífico, estaba doña Hilda, estaba doña Cora, estaba doña Carmen Dolores, estaba Araceli Casanova, la señorita Ofelia Mora, que fue de un colegio, Elena Sánchez, gente que enseñaba, Jorge Reyes, Florencio Reyes, y así tantos, ¿no? Entonces, esas eran unas personas muy importantes en nuestra comunidad. Y quienes cumplían funciones sacerdotales aquí un señor como Monseñor García, durante 47 años, pues representaba
algo especial, un hombre de allá de Laguna de García, en el municipio, en esa época, distrito Uribante. Los médicos de la época, ese trabajo que hizo el doctor Acosta, tan importante sociológicamente para la Lobatera, en fin, hombre muy importante, contribuyó porque fueron los factores determinantes para la instalación del servicio de energía eléctrica en Lobatera, el comandante Pablo Castro Zambrano, el creador de la Lobacucho, era la empresa de energía nuestra, Lobatera y Ayacucho, los dos distritos de la época, municipio ahora, Lobatera y Ayacucho, instalada más allá de Colón la planta y le suministraba por acá. La energía hasta acá, eso llegó en el año 39 y detrás de la luz llegué yo. He querido llegar antes porque no había luz, detrás de la luz llegué yo en el año 39 también aquí a Lobatera. Bueno, no, es mucho, mira, muchas cosas, Nelson, muchas cosas que habría que decirle, porque aquí tuvimos hasta procesadoras de fique, aquí a la media cuadra, en esta carrera 5, entre calle 6 y 7, entre calle 5 y 6, hay una procesadora de fique, que se vendía, porque todos los cerros aquí están llenos de fique. Entonces eso para hacer los costales. Pero se acabó. La mina de carbón, ahí están, pero ahora las paró fue el ambiente también. Se habla y se dice que se empezó a instalar la planta de la fábrica de cemento acá, eso nadie lo ha podido, que fue una intención, pero nada. Sí se habló de poner un centro de gas y gasolinas allá en las minas, pero se ve unas personas decir que si explotaba eso acababa con los bateras. ¿No? Pues, y ahora a lo mejor dicen, no, es como explotó con la Moai, pero Moai estaba, la gente estaba ahí en la cerca de Moai. Entonces, quedaba muy lejos. Y así por el estilo. Se habló la otra vez de hacer un equipo entre varias municipalidades para la cuestión de los desechos sólidos. Tampoco se ha podido. Y en Lobatera el personaje, diríamos, ya que para retomarlo, el personaje ha sido la voluntad de aquellos que se quedaron en Lobatera. Cuando allá a mitad del siglo XX empezaron a marcharse todos los jóvenes porque salían de sexto grado y nada más estudiar, pero aquellos que se quedaron y siguieron con ese empeño, que se mantuvieron de que tengamos todavía el pueblo. Y eso es lo que yo insisto y pido, porque desgraciadamente algo se ha perdido en casi todas nuestras comunidades. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Yo no sé por qué nosotros no cuidamos lo de Lobatera. ¿Por qué tenemos que destruir lo de Lobatera? En ninguna escuela han podido enseñarle a la gente que tenía que destruir. Entonces ahora, en los últimos tiempos, hemos visto unas actitudes destructoras. No puede ser. No dañen lo que nos pertenece a todos. Cuidemos lo que es de todos nosotros, porque Lobatera es de todos nosotros. Y si empezamos nosotros por entender que vamos a destruir al pueblo, es que queremos destruir nosotros mismos, porque uno tiene que empezar por quererse a sí mismo, querer su casa, querer su familia, querer todo, y después querer el sitio donde vive, ese sitio donde crió. Tan bonito que es Lobatera, ¿no? Esta joya guardada entre montañas, como dice mi canción, ¿no? Es una joya, guardada entre montañas como la joya que eres. Estás tú, mi Lobatera, la tierra de mis quereres. Y esa es la tierra de los quereres míos, no, de todos quienes nos decimos lobaterenses, lobateros, o nos decimos gochos, porque ese complemento viene de acá. A algunos no les gusta, pero eso lo pusieron así y ¿qué? Y después eso sirvió para que se extendiera de Lobatera a los tachirenses, y después de los tachirenses a todos los andinos. Y después para la publicidad, porque el gocho le decía a este
el señor Pérez cuando era candidato, Carlos Andrés Pérez cuando era candidato a la presidencia, el Gocho lo identificaba, y a Santana le dicen el Gocho Santana, a Johan Santana, y es de Mérida, es de Tobar, pero eso salió aquí a Los Bateras. De Los Bateras, que era punto, miren, es que es tanto lo que hay que decir. Aquí se quedaba la gente, cuando llegaba, venía el tren de Caracas. No, pero no era que llegaba el tren aquí, no. Porque el viaje era de 4 días. Perdón, el viaje era en 4 etapas diferentes. Uno en ferrocarril, no, en días no, y eran muchos. Uno en ferrocarril, de Caracas a La Guaira. En el ferrocarril Caracas a La Guaira. Otra en barco, de La Guaira a Curazao. Iban a Curazao. O sea que para venir o ir del Táchira a Caracas o de Caracas al Táchira hay que tener pasaporte, porque hay que presentarlo en Curazao, que ya era pertenencia holandesa. De Curazao, en barco a Maracaibo. De Maracaibo, en una lanchita, hasta Encontrados, en el sur. De Encontrados, el ferrocarril, hasta La Fría, o hasta Estación Táchira. Y de Estación Táchira, para acá, en mula, o en caballo, lo que usted quisiera. Y aquí se quedaba. Y el día siguiente continuaba. Y aquí se quedó Simón Bolívar también. Aquí estuvo en este pueblo y lo conoció. Por cierto que una vez, eso quizás lo consideramos nosotros de los que nos trajeron los conquistadores cuando venía Bolívar en 1820 para acá, por ahí por 20, el 22, y el jefe civil mandó a limpiar el camino principal porque venía Bolívar y entonces entró por otro, por el que no había limpiado. Y eso se sigue, ¿no? Que viene fulano de tal y limpia ahí porque... exacto. Bueno, ¿qué más tenemos para decirle todo eso? De un español que dijo, que vi allí cuando supo que Bolívar venía y dijo, yo me voy porque no quiero ver ese negro, porque tal. Era que era negro, era que estaba quemado por el sol. Yo no lo quiero ver y cerró toda su finca y todo y se fue. Pues no lo quería ver. De ese rector de la Universidad de los Andes, estoy averiguando a ver de qué familia era aquí. Le pregunté a unos Bustamante y me dijeron que no era de ellos. ¿Cuáles otros? Tantas cosas que hemos tenido, que uno va a hablar de Los Bateras y mire cuánto tiempo llevamos hablando ya de Los Bateras. Y no hemos hablado ferias. Todo lo que Las ferias. Todo lo que hay que hablar de Los Bateras, de esa feria que nace en 1774 y que se ha mantenido. Claro, hubo épocas en que no se realizó, pero aquí ha habido siempre una polémica entre cuál es más antiguo, los Bateras o Tario. Pero yo le decía hace años, le digo una vez al cronista de Tario, le dije, en Los Bateras hay un documento, que es de 1774. Ahí está. Y la feria se ha mantenido, y la feria, es bueno contarle a la gente cómo era cuando uno estaba muchacho, que los toreros se quedaban, vivían en Los Bateras, no era que venían a torear y se iban para San Cristóbal, no, vivían en el hotel, teníamos 2 hoteles, teníamos la Pensión Venezuela, teníamos el Hotel Rizófora, que era ya la salida, media cuadra antes de la salida de Los Bateras, y el hotel aquí de María Moreno, también tenía su pensión aquí, y la Pensión Venezuela que era Jovita, allí en la carrera 4 también. Y los toreros se quedaban y a la hora de la corrida iba la banda y ellos allá con sus trajes de luces venían a la plaza de toros. Pero antes de que ellos vinieran, había algo más interesante que a unos muchachos le llamaba mucho la atención y andaba metido en eso, claro. Después le quitaban la tierra que se agarraba en el piso, le quitaban la correa en la casa, que era que los toros los traían sueltos. Y cuando venían los toros, pues todos los muchachos salíamos a correr con los toros. Algo parecido a lo que ocurre en Pamplona, en España, ¿no? Claro, no como eso que allá en Pamplona es algo institucional, pero bueno, como lo que era muchachos salían hasta que los toros entraban a la plaza, ¿no? Y la plaza, que era una cerca de madera, que por ello tengo fotos de esa plaza, en donde los más sufridos eran los que estaban viendo la corrida gratis.
No eran los que pagaban, que tenían un palco arriba, no. No, eso no, tenían techo, no, un techo de tela, no. No, lo más sufrido era porque todo el mundo, cuando uno no entraba a la corrida, se acercaba a la cerca y se arrimaba, se agarraba así. Y cuando el torero salía en carrera, porque lo perseguía el toro, pisaba la cerca y de repente le pisaba la mano a alguno. Entonces, eso formaba parte de la fiesta. Pero yo quiero decirle, aquí, que tenemos la cancha de baloncesto ahí abajo. Aquí la primera cancha de baloncesto se instaló ahí en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar. En la Plaza de Lobatera. Ahí a mano izquierda, por ahí más o menos por donde se encuentra ahorita la glorieta, la tarima. Ahí estaba. Y la glorieta era diferente, era artística, ¿no? Esta que le hizo. Tenía unas lámparas porque la plaza quedaba a un nivel abajo. Era como 50 centímetros, como 80, 90 centímetros de diferencia entre la acera y más o menos como la diferencia que hay entre la jardinera que hay ahorita frente a la Casa Cural y el piso del parque. Eso es. Sí. Y ahí se instaló también la primera que vino aquí, que fue una rueda de Chicago, que le dio así, en la feria. Ventas como ahora la gente joven no tiene idea. No solamente, no ventas de kioscos de pura licor, no. Eran ventas de dulce. Bueno, producto de por qué están estas señoras aquí vendiendo su dulce y se quedan a la Lobatera. Porque ellas de niñas venían con sus padres, los traían aquí a las niñas, ¿no? A que les acompañaran mientras ellos venían a vender sus dulces. Y ellas se encariñaron con Lobatera, ¿no? Las dos. Y aquí están todavía. Y aquí se quedarán por lo que ya ellos han echado raíces en Lobatera, ¿verdad? Entonces, pero no era solamente la venta de dulce. Venta queso paiparo de Colombia, carne, aparejos para caballería, montura, todo eso se vendía, todo eso lo había aquí en la feria de Lobatera. Todo eso estaba aquí. Y la feria, además, la obligatoriedad que tenía todo el mundo de pintar el frente de su casa. El pueblo tenía que estar bonito, así fuera de piedra, pero el pueblo estaba bonito. Y la obligatoriedad que tenía cada uno de estar limpiando el piso frente a su casa, la calle frente a su casa. Hay un decreto por allá de don Pedro José Gutiérrez de 1925 donde ponía multa. Y la multa la podían pagar, si no tenía cómo pagarla, la pagaba la prefectura, la de civil, pero había otra sanción para que no la pagara. Entonces, todo eso lo había aquí. Había ese sentimiento por el pueblo.